el orden lógico de la estructura del perfil de la tesis de grado, y precisamente ahí tenemos los objetivos que en el fondo son los que responden a los propósitos de la investigación, ¿verdad? Los propósitos de la investigación que en el fondo vienen a representar aquellos resultados que nosotros esperamos acerca de la investigación. Por eso dice, señala que se quiere lograr, conocer, analizar, explicar, describir o proponer mediante la investigación. En palabras sencillas, estos objetivos son los que nos van a indicar hacia dónde debe conducirse la investigación y qué resultados son los que esperamos de pronto alcanzar. Ahí tenemos los criterios del profesor Tamayo Tamayo, del profesor Celtis y Hernán Sampieri. Tamayo es muy puntual cuando nos hace referencia lo siguiente. Cuando dices, cuando se ha seleccionado el tema de investigación y se ha formulado el problema, debe procederse a formular los objetivos de la investigación que deben estar armonizados con aquellos objetivos tanto del investigador como los de la investigación. El profesor Celtis nos dice que el objetivo de la investigación es descubrir respuestas a determinadas interrogantes a través de la aplicación de procedimientos científicos. El criterio del profesor Hernández Sampieri establece que los objetivos de la investigación tienen la finalidad de señalar a lo que aspiren la investigación y deben expresarse con claridad, pues constituyen las guías de estudio. Esta parte ya la habíamos observado. Lo que sí habíamos hecho énfasis particularmente en el sentido de que los objetivos que nosotros nos vayamos a plantear, compañeros, tienen que ser alcanzables. No podemos plantearnos objetivos que no sean alcanzables. Finalmente, una investigación no tendría sentido si no tuviese objetivos, porque en el fondo es la que nos determina el para qué estamos realizando una investigación. Pero tiene que haber también la suficiente claridad cuando planteamos los objetivos de investigación, porque muchas veces nos planteamos problemas demasiado complejos y por ende también los objetivos son complejos. Por eso los objetivos tienen que ser alcanzables, tienen que ser claros en su presentación, pero particularmente tenemos que alcanzarlos. De lo contrario, no tendría sentido una investigación. Y a veces nos planteamos, reitero, objetivos que son demasiados grandes, como los que vamos viendo casi al pie de la diapositiva, diseñar un sistema contable para una organización, por ejemplo, o mejorar el sistema de control presupuestario dentro de una determinada entidad. O sea, el tema es que tenemos que tener la capacidad siempre de plantearnos o identificar un problema dentro del contexto. En la medida que nuestro problema esté correctamente identificado, sin duda alguna va a facilitar, compañeros, la formulación de los objetivos y también va a ayudar a la formulación de la hipótesis. Por eso reitero, un problema complejo, de hecho el objetivo va a ser complejo, en cierta manera inalcanzable, ¿verdad? Y de la misma manera la hipótesis. Por tanto, cuando nosotros planteamos estos objetivos, siempre tenemos que plantearnos esta interrogante, el para qué vamos a investigar. Esa es la pregunta que inclusive se hacía el profesor Roberto Ágreda cuando de pronto determinaba, ¿sí?, a través de sus 6 interrogantes para poder plantear una estructura investigativa o diseño investigativo de una tesis de grado. Los objetivos. Hay una clasificación, ya decíamos, de los objetivos: objetivo general, objetivos específicos. Y el objetivo general, como su nombre lo indica, ¿verdad?, es aquello que queremos alcanzar de manera amplia a través de la investigación. Pero el tema es que normalmente no trabajamos con el objetivo general,
Trabajamos normalmente con los objetivos específicos. Por eso, mucho cuidado cuando formulamos los objetivos específicos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de objetivo general que también está redactado de manera correcta. Quien lo lee, sin duda alguna, no va a tener ningún tipo de objeción o de interpretación, porque es bastante claro el objetivo que se está planteando, pero en el fondo es un objetivo general: determinar el impacto generado por la contaminación hídrica en la cuenca de la zona agroecológica del altiplano boliviano, ¿verdad? Entonces, ese objetivo general requiere de objetivos específicos. ¿Y los objetivos específicos de dónde se desprenden? Se desprenden también del objetivo general. Pero hay que tener mucho cuidado cuando estamos planteando los objetivos específicos, porque normalmente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Ya decíamos, nos planteamos objetivos específicos, primero sin asumir si tiene que haber un orden lógico en su presentación. Confundimos objetivos específicos con acciones. Nos planteamos 10, 11, 12 objetivos específicos, y cuando uno va analizando el documento, el perfil, de pronto nos damos cuenta que de los 12 objetivos específicos, dos o tres son objetivos específicos. El resto son pura actividades. Por eso, mucho cuidado con los objetivos específicos, porque ya les decía, los objetivos específicos se desprenden del objetivo general. No es que nosotros nos inventamos, pero también hay que respetar la jerarquía de los objetivos específicos. Hay una jerarquía que normalmente la mayoría de los textos de la metodología de la investigación no nos los indica, pero hay una jerarquía. Otro elemento: que no debemos confundir objetivos con actividades. Los objetivos específicos, compañeros, nos conducen a actividades, pero no son sinónimos. En eso hay que tener mucho cuidado. En una oportunidad, sí, ya comentaba, creo, con ustedes, alguien, por ejemplo, que está haciendo un determinado trabajo vinculado a auditoría, supongamos, dentro de los objetivos específicos, con elaborar las hojas de trabajo. Es cierto, elaborar es un verbo con infinitivo ar, pero elaborar las hojas de trabajo no es, pues, objetivo específico, son simples actividades. Por eso hay que saber distinguir entre lo que es un objetivo específico y lo que es un objetivo o lo que es una actividad. Por eso es que normalmente ahí asumimos en la parte inferior que la sumatoria de los objetivos específicos son el objetivo general. Por lo tanto, del objetivo general se desprenden los objetivos específicos. Y tenemos que darle, reitero, mucha importancia a los objetivos específicos, porque en el fondo trabajamos con los objetivos específicos. Tenemos que cumplir los objetivos específicos, compañeros. Por eso decimos que los objetivos específicos hacen mención a situaciones concretas y específicas que se desean alcanzar. Se constituyen en el punto de referencia central de la investigación. Estos deben ubicarse por orden de importancia, y hacíamos referencia a esa jerarquía, ¿sí? Y normalmente se recomienda en que planteemos entre 3 y 5 objetivos específicos, pero no más. Pero cuando me refiero a 5 objetivos específicos, en el fondo me estoy refiriendo que solo tenemos que considerar 3 niveles de objetivos, y enseguida vamos a pasar a verlos. Entonces, cuando nosotros construimos un objetivo específico, siempre primero, al igual que el objetivo general, siempre por delante el verbo.
con su respectivo infinitivo, ar, er o ir, con cualquiera de los tres infinitivos. Pero lo importante es de que se respete la jerarquía de los objetivos específicos. Acá tenemos un ejemplo a razón precisamente de ese objetivo general que íbamos viendo, ¿verdad? Ahí dice, identificar los factores de contaminación determinando los niveles y estándares permitidos a través de pruebas que permitan establecer los efectos contaminantes. Lean el objetivo general, y lean ustedes el objetivo específico. ¿Se dan cuenta cuán diferentes son el uno del otro? Pues es uno general, el otro es específico. Por eso reitero, siempre trabajamos con los objetivos específicos. Y en nuestra investigación tienen que estar desarrollados esos tres objetivos específicos, particularmente en una tesis, en un proyecto de grado, porque hay un capítulo que dice cumplimiento de objetivos y verificación de la hipótesis. Por lo tanto, no necesitamos más de 3 o 5 objetivos específicos porque a veces, les digo, caemos en situaciones de confusión. Ahí están los niveles que hacemos referencia. Normalmente hay 4 niveles cuando se va a plantear los objetivos específicos. Ahí tenemos el primer nivel. Ese primer nivel está inclusive incorporando el conjunto de verbos que ustedes podrían utilizar. Pero normalmente el primer nivel al que hacemos referencia de los objetivos específicos se vincula siempre con el marco teórico, siempre con el marco teórico. Y alguien me dirá, ¿por qué el marco teórico? Porque precisamente es el marco teórico el que nos acompaña a lo largo de todo el proceso de la investigación, desde lo que es la generación de una simple idea de tema de investigación hasta nuestras conclusiones y recomendaciones. Por eso es que jerárquicamente siempre va a estar primero el marco teórico. Por eso ahí están los verbos que hacemos referencia y en la parte inferior decimos los conocimientos que se tienen sobre un determinado tema a investigar. Entonces, siempre vinculamos el primer nivel con el marco teórico. Va a haber un segundo nivel. El segundo nivel normalmente siempre se relaciona o se vincula con el marco práctico, es decir, con el desarrollo del trabajo o en cierta manera con el diagnóstico, porque un marco práctico lo único que hace es reflejar de manera amplia aquello que nosotros estamos investigando. En el fondo es un diagnóstico. ¿Sí? Entonces, por eso ahí utilizamos esos verbos, evaluar, analizar, examinar, precisar, profundizar, todos aquellos elementos que son inherentes a lo que estamos investigando, ¿sí? Sean conceptos, argumentos que nos sirven precisamente para poder estructurar nuestro marco práctico. Por eso es que normalmente el segundo nivel se vincula con el marco práctico. En los proyectos de grado normalmente algunos utilizan el término de marco práctico, otros utilizan el término de desarrollo del trabajo. Cualquiera de los dos es indistinto, porque en el fondo ambos son diagnósticos. Y finalmente el tercer nivel. Ese tercer nivel normalmente, compañeros, se vincula particularmente con la hipótesis y se vincula con el objetivo general. Por eso dice cumplimiento de los objetivos y ¿sí? Comprobación de la hipótesis. Por eso es que normalmente cuando nosotros vamos estructurando nuestro tercer objetivo específico,
Nos vinculamos con el tercer nivel y ahí utilizamos esos verbos: plantear, proponer, utilizar, aplicar, concretar, diseñar. Entonces son los verbos que tenemos que utilizar, que nos ha de permitir que todos aquellos elementos teóricos que nosotros tenemos y conocemos, los llevemos a la práctica. ¿Para qué? Para la comprobación de una hipótesis, para la solución de un determinado problema. Encontramos en la diapositiva un cuarto nivel, pero normalmente, compañeros, ese cuarto nivel no lo utilizamos, ¿sí? No lo utilizamos, compañeros. El cuarto nivel no lo utilizamos porque normalmente ese cuarto nivel se lo utiliza cuando se tratan de tesis de maestría o de posgrado. Ahí cuando ustedes hagan su maestría, ahí pueden utilizar un cuarto nivel. Ahí pueden utilizar esos verbos: explicar, relacionar, predecir, descubrir, aportar, porque en cierta manera una tesis de maestría, y con mayor razón una tesis doctoral, es 100% investigación, 100% investigación. Entonces vamos reflejando en esta diapositiva lo que estamos mencionando. Siempre el primer nivel se vincula con el marco teórico, el segundo nivel con el marco práctico y el tercer nivel con el cumplimiento de objetivos y la comprobación de la hipótesis. Por eso les digo, compañeros, no necesitamos, ¿qué les diría? No necesitamos conflictuarnos. Suficiente plantear 3 objetivos específicos. Suficiente. Porque a veces los compañeros, reitero, se plantean 9, 10. A veces 2 o 3 hay que fusionarlos y van quedando pocos objetivos. Y algunos hay que ir eliminando porque en algunos casos, reitero, son acciones, no son objetivos. Ahí vamos viendo un ejemplo de este objetivo general. Lo primero, ya decía, siempre el infinitivo de los verbos. El para qué, siempre hacernos la pregunta para plantear el objetivo. ¿Para qué? ¿Para qué estamos planteando o proponiendo esta temática de investigación? Y siempre por delante el verbo. Y ahí decimos: analizar la incidencia de la deficiencia del mantenimiento de los buses en la rentabilidad del sistema de transportes de la ciudad de La Paz. Objetivo general. De acá tienen que desprenderse por lo menos 3 objetivos específicos. Decíamos el primero vinculado al marco teórico. Vamos a utilizar uno de los verbos, el verbo exponer. Y decimos: exponer teóricamente el concepto de mantenimiento de buses y rentabilidad operativa en sistemas de transporte urbano. Marco teórico. En el segundo caso, vinculado al marco práctico, vamos a utilizar el verbo evaluar. Evaluar el estado actual, por eso es un diagnóstico, les decía, es un diagnóstico. Evaluar el estado actual del mantenimiento de buses y los niveles de rentabilidad del sistema de transportes de la ciudad de La Paz. Y decíamos que el tercer objetivo específico tiene que estar relacionado con el cumplimiento de los objetivos y con la hipótesis. Por eso ahí plantear la relación entre el mantenimiento deficiente y la rentabilidad para determinar la incidencia existente. Entonces, ese objetivo siempre vinculémoslo y veamos siempre primero el objetivo general, sobre la base de ella plantear, porque en el fondo ese tercer objetivo específico se vincula bastante con el objetivo general y con lo que es la hipótesis. Ya tenemos un otro objetivo: determinar la incidencia del riesgo país en la inversión extranjera directa
durante el periodo 2009-2019. Objetivos específicos. Describir el contexto institucional, normativa y procedimientos referentes a la inversión extranjera directa. Marco teórico. Ojo, marco teórico, principios, teorías, normas, modelos, ¿verdad? Que van a sustentar, van a refrendar teóricamente nuestra investigación. Luego, objetivo específico, siempre decíamos vinculado al marco práctico, que en el fondo es un diagnóstico. Evaluar las variables macroeconómicas que consideran las calificadoras Moody's, Fitch, Standard Poor's y JP Morgan para definir la calificación de riesgo país en la inversión extranjera directa. Ahora, veamos el objetivo, volvamos al objetivo general que dice determinar la incidencia del riesgo país en la inversión extranjera directa durante el periodo 2009-2019. Y hemos formulado nuestros dos objetivos específicos, primero vinculado al marco teórico, el otro al marco práctico. Ahora el otro tenemos que vincularlo al objetivo general y a la hipótesis. Por eso decimos, estimar, vamos a estimar un modelo econométrico que explique la implicancia entre el riesgo país y y la inversión extranjera directa, incluyendo variables macroeconómicas relacionadas. Entonces, a través de un modelo macroeconómico, en el fondo, vamos a demostrar, ¿sí?, la incidencia del riesgo país, ¿verdad? Por eso tenemos que tener mucho cuidado en formular nuestros objetivos específicos que, reitero, sí o sí deben ser alcanzables. Finalmente, un otro aspecto, volviendo al anterior objetivo, nunca se repiten los verbos. Los verbos nunca se repiten, ni en el objetivo general ni en los objetivos específicos. Si en el objetivo general, por ejemplo, hablamos de diseñar, ya no podemos utilizar el verbo diseñar en ninguno de los otros verbos o los otros objetivos. Por eso todos los objetivos específicos deben ser diferentes. Hasta ahí la parte de objetivos, ¿verdad? No se olviden, diseño metodológico, planteamiento del problema, situación problemática, formulación del problema. 2.2, objetivos. 2.1, objetivo general. 2.2, objetivos específicos. Ahora entramos al 2.3, que es la justificación. Hay que tener mucho cuidado cuando planteamos la justificación. En el fondo, ¿qué es la justificación? En el fondo, la justificación es una explicación que tiene que realizar el investigador respecto a qué es lo que lo ha motivado a plantear este tema de investigación. ¿Por qué quiere que se plantee este tema de investigación? Por eso es la pregunta que normalmente tenemos que formularnos, así como lo hacía el profesor Ágreda, ¿verdad? El profesor Ágreda para los objetivos utilizaba el para qué, pero para la justificación el por qué. El por qué nos estamos planteando esta investigación. ¿Qué es lo que nos está motivando? ¿Qué encontramos de relevante o de importante en esta temática de investigación? Por eso decimos de manera precisa que la justificación expresa los motivos o motivaciones que llevaron al investigador a proponer el trabajo y la importancia del mismo. Ahora, las motivaciones pueden ser de diferente orden, como mencionamos acá. Pueden ser teóricas, pueden ser metodológicas, pueden ser prácticas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Hay dos formas de plantear una justificación. Podemos plantear una justificación de manera general o podemos plantear una justificación de forma desagregada.
Si no podemos hacerlo de forma desagregada, porque no tenemos los conceptos claros, es mejor solamente hacer una sola justificación. Una justificación que normalmente se refleje en media plana de una página, ¿sí? Que refleje de manera concreta qué es lo que lo ha motivado. Pero si sabemos manejar los conceptos, sin duda alguna, pues podemos desagregarlo. No hay ningún inconveniente. Por ejemplo, ¿qué es lo que voy observando a veces en los proyectos de grado? Que muchos de los casos optan los compañeros de contaduría pública, es de que cuando llegan a la parte de justificación, ponen justificación teórica, justificación práctica, justificación metodológica. Se inventan todo tipo de justificaciones. Para empezar, y tiene que quedar claro, en una tesis de grado, compañeros, puede haber una justificación teórica, puede haber. ¿Por qué? ¿Por qué una justificación teórica? Porque nuestra investigación está orientada ¿a qué? A aportar al conocimiento científico. Estamos aportando nuevos elementos al conocimiento científico. Pero si ese es el propósito de la investigación, no puede una tesis de grado, ¿sí?, tener una justificación práctica. Normalmente, compañeros, la justificación práctica es solo para proyectos de grado, porque la justificación práctica, ¿qué es lo que me está motivando? A plantear y proponer la solución a un problema. Por eso es justificación práctica. Ahora, una tesis también, no solamente, ya decíamos, sirve para aportar al conocimiento, sino también puede servir para plantear y proponer la solución a un problema. De acuerdo. En ese caso, recién podríamos incorporar un aporte, una justificación teórica y una justificación práctica. Pero normalmente las tesis solo justificación teórica, los proyectos de grado justificación práctica. No es nomás poner, es que lo que ocurre que a veces los compañeros recurren a los repositorios, en este caso a la biblioteca, y encuentran un trabajo y dicen, ah, aquí había habido justificación teórica, entonces copiamos, ¿no? Sin tener cuidado si estamos haciendo correcto o no. Por eso, normalmente, reitero, en la tesis solo justificación teórica se puede aplicar y en los proyectos de grado justificación práctica. Ahí está la justificación teórica. Cuando aportamos al conocimiento científico. Y obviamente, para orientarnos de mejor forma, cuando se trata de la justificación teórica, tenemos que plantearnos algunas interrogantes que ustedes le están viendo en pantalla, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se logrará llenar algún vacío en el conocimiento? ¿La información que se obtenga podrá servir para comentar, desarrollar, apoyar una teoría, un principio, una norma, un modelo? ¿Se podrá conocer el comportamiento de uno o más variables o la relación entre ellas? ¿Qué se espera saber con los resultados que no se conociera antes? ¿Puede sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios? Entonces, estas son las interrogantes que tenemos que plantearnos. ¿Sí? Por eso reitero, justificación teórica solamente, ahí decimos, cuando surge en el investigador por profundizar en uno o varios enfoques que trata el problema que se explica, a partir de los cuales espera avanzar en el conocimiento planteado o para encontrar nuevas explicaciones que modifiquen o complementen el conocimiento inicial. Entonces, solamente en los casos de tesis de grado.
Luego tendremos la justificación práctica. Ahí decimos las motivaciones prácticas se manifiestan en el investigador cuando se trata de contribuir a un problema a través de la solución. Por eso es que normalmente el proyecto de grado es eso. Ya sabemos que la diferencia entre la tesis y el proyecto de grado son sus objetivos. El proyecto de grado, plantear o proponer la alternativa o alternativas de solución a un problema. Ahora, también puede existir una justificación de carácter socioeconómica también, ¿verdad? En el fondo, cuando utilizamos este tipo de justificación, cuando vamos encontrando a través de la investigación que el propósito es aportar, ¿sí?, a la población en términos de lo que particularmente puede ser algunos proyectos que estén orientados particularmente a la satisfacción de la sociedad como tal. Luego tenemos solo la justificación social. Esa justificación social que en el fondo, cuando aplicamos, cuando estamos reflejando, como bien mencionamos, algún impacto de carácter social que en cierta manera puede tener su incidencia en la población objetivo, ¿verdad? Mejorar sus condicionantes de vida, mejorar su hábitat, etcétera. Pero también para ello plantearnos algunas interrogantes que ya hacíamos referencia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es su relevancia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación? ¿Y de qué modo se beneficiará la sociedad y qué proyección social tiene? Ahí tenemos también una justificación de carácter económica, ¿sí? En cierta manera también cuando la investigación genera cierto impacto de carácter económico que está orientado también a mejorar las condiciones económicas, particularmente de la sociedad, de ciertos grupos sociales, de ciertas actividades económicas en concreto también. Y luego tenemos la justificación académica. Alguna vez he visto en algunos trabajos que también contemplan la justificación académica, pero hay que tener mucho cuidado. La justificación académica, cuando se incorpora, algunos ponen, es que a través, ¿por qué ponen justificación académica? Dice, porque a partir de la elaboración del presente, de la presente investigación, o se optará para la obtención del título de contador público y demás. En el fondo, ¿cuándo se utiliza una justificación académica? Cuando la investigación como tal se constituye en un aporte al ámbito académico. Pues no es que ponerle nomás justificación académica. Hay investigaciones que sin duda alguna, particularmente en el ámbito de humanidades, por ejemplo, ciencias de la educación, normalmente ellos sí, justifica la implementación de una motivación de carácter académica, porque el resto no podemos, en mucho, es cierto, estamos realizando una investigación orientada a qué, a poder optar a la titulación. Es cierto, en el fondo se constituye también en un aporte científico, pero no es un aporte a la academia como tal. Un aporte académico cuando se realiza una investigación que está orientada a mejorar, a aportar, mejorar el ámbito académico. Alguien supongamos que quisiera hacer alguna investigación sobre la aplicación de un diseño, de un diseño en el ámbito de la educación superior, un ámbito por competencias o un método dialogante para la educación superior. Ah, esa es otra cosa, porque está el propósito es orientar a las mejoras
del ámbito académico como tal. Luego tendremos una justificación, creo que me he pasado alguna. Esta se me fue, la justificación, perdón, metodológica, que también es importante, esta justificación metodológica, porque acá sí debemos considerar esta justificación metodológica, porque a partir de la investigación nosotros vamos a utilizar herramientas e instrumentos de la metodología de la investigación. Vamos a definir enfoques, tipo de investigación, nivel de investigación, diseño de investigación, métodos, técnicas, todas aquellas herramientas que necesitamos para poder desarrollar la investigación. Por lo tanto, enfoque teórico, correcto, tesis, proyecto de grado, justificación práctica. En ambos casos, justificación metodológica, porque para un proyecto de grado también necesitamos herramientas e instrumentos metodológicos. Finalmente tenemos acá una justificación política administrativa que tal vez muy poco usual nosotros podamos utilizarlo tal vez como carrera. Posiblemente tal vez más la carrera de ciencia política, por ejemplo, que a través de una investigación pueda el estudiante, el investigador, motivarse a plantear algunos elementos de carácter político que puedan permitir al gobierno ayudarle en su toma de decisiones, por ejemplo. En esos casos sí correspondería la aplicación de una justificación política administrativa. Entonces, ahí vamos cerrando esa parte de la justificación en el sentido de que siempre la justificación, de alguna u otra manera, está en relación directa con la importancia de la investigación. Por eso es necesario que cuando se plantea una temática de investigación, es importante contemplar la justificación, porque en el fondo lo que está haciendo es describir las razones que están impulsando al investigador a poder desarrollar una determinada investigación. Ahora, ya hablábamos de una justificación de carácter general. También podemos hacerlo. Estos dos ejemplos que vamos observando, en el fondo es una justificación muy breve. Veámoslo, me acompañan ahí. Dice, los motivos que llevan a investigar los efectos del uso regular de celulares en la salud de jóvenes menores de 18 años de clase media se centra en que este sector vulnerable de la población se encuentra expuesto en mayor medida que el resto de la sociedad a los riesgos que puede implicar la utilización continua de los aparatos de telefonía celular debido a sus hábitos culturales y sociales. Y ahí viene la parte de la justificación. Pretendemos entonces ayudar a alertar acerca de estos peligros, así como generar conocimientos que ayuden en el tratamiento de los efectos producidos por el abuso y en el uso de esta tecnología. El otro ejemplo. Pensamos que mediante el análisis detallado de la evolución de las transacciones financieras en Latinoamérica, durante el periodo de la pandemia, así como la indagación acerca de cómo los agentes financieros y bancarios perciben la situación del sistema financiero, nos permitirá, ahí aclara, la motivación nos permitirá aclarar los mecanismos económicos que posibiliten enfrentar una crisis económica de dimensiones globales y así diseñar políticas públicas regulatorias que favorezcan la estabilidad del sistema financiero local e internacional. Entonces podemos hacerlo también, hacer la justificación de manera general, no necesariamente en forma desagregada. Pero eso sí, la recomendación,
por lo menos, si es general, por lo menos media página de la motivación. Media página. Cuidado, le pongan en 2 líneas o en 3, media página. Hay que argumentar con nuestra motivación. Y siempre terminando con la importancia, ¿no? Porque es importante el tratar o estudiar esa temática. Entonces, cuando se trabaja la justificación, normalmente se lo hace bajo 3 criterios importantes. El criterio de la utilidad social, de la utilidad práctica y lo que es la utilidad teórica. La utilidad social, desde la perspectiva, ¿a qué parte de la sociedad ha de servir la investigación? Desde el punto de vista de la utilidad práctica, ¿qué solución o qué alternativas de solución ha de proponer a un determinado problema? Y finalmente la utilidad teórica. ¿Qué novedoso en términos de teoría, de normas, principios, sí, se van a generar a manera de aporte al conocimiento científico? Entonces, esos son los 3 criterios que normalmente, usualmente se los utiliza para poder justificar nuestra investigación. Acá decimos de forma general, los motivos que el investigador puede dar en una justificación, en cierta manera estará, uno, que el trabajo de investigación puede permitir construir teorías, pero no siempre puede construir teorías. También una investigación puede estar orientada a refutar también algunas teorías. Asimismo, aportar nuevos enfoques sobre el tema, contribuir a la solución de un problema específico o en concreto, pero también puede servir para la generación de datos empíricos, que también es importante. Por eso decíamos, no siempre la investigación está orientada a plantear o proponer la solución o problema, sino de poder generar también datos empíricos que puedan servir también para futuras investigaciones. Y finalmente el poder aclarar causas y efectos de un hecho o de un fenómeno determinado. Hasta ahí la parte de justificación. Entramos a lo que concierne la parte de la hipótesis. Sí. La hipótesis, sin duda alguna, es fundamental dentro de todo proceso de investigación, porque es la única que nos va a poder permitir, en el fondo, desentrañar qué hay tras de todo este proceso investigativo. Por eso, si ustedes se recuerdan, cuando cerrábamos la parte de la revisión literaria y el modelo teórico, ¿qué encontrábamos a través de la revisión y el modelo teórico? Encontrábamos 2 variables, pueden ser 2 o más variables, pero que al relacionarlas nos genera nuestro tema de investigación. A partir del tema de investigación, utilizando esas mismas variables, generamos el problema de investigación. ¿De qué manera? Es decir, A incide en B. Nos formulábamos nuestra pregunta. Pero esa nuestra pregunta, nuestra formulación del problema de investigación, todavía aún no lo hemos desentrañado, compañeros, porque seguimos vinculando 2 variables, le estamos colocando un conector y estamos viendo cómo esta variable incide en esta variable, ¿verdad? Y utilizando las 2 variables más el conector y cómo incide la una sobre la otra, es que generamos el problema. Y ahí viene un elemento importante, que es la hipótesis. En el fondo, la hipótesis es la que nos permite, en el fondo es la que nos permite desentrañar qué hay tras de las variables. Por eso decimos que la hipótesis, y algunos textos también así lo ratifican, que la hipótesis se constituye en una especie de respuesta
por adelantada al problema de investigación, el cual deberá ser comprobada a través de la investigación. Por lo tanto, la hipótesis, en el fondo, es la que en el fondo nos ayuda a desentrañar el problema de investigación. ¿Se acuerdan cuando construíamos el árbol de problemas? Encontrábamos el problema central, pero ya les decía, el problema central no es el problema de investigación. Ese problema central es la variable que nosotros estamos buscando para poder estructurar nuestro tema de investigación, que lo vamos a relacionar con otra variable para poder generar el tema y el problema de investigación. Si ustedes leen y retroceden la parte de la revisión literaria y el modelo y leen el problema, pareciera que en el fondo el problema es ambiguo, ¿no? Porque decimos, ¿de qué manera el problema A incide o influye en B? En el fondo, ¿cuál es el problema? En el fondo, ¿qué es lo que estudiamos? Ya decíamos, compañeros, estudiamos las variables. Eso es lo que en el fondo estudiamos las variables. Por eso es que las variables tienen que estar en el problema, las que vamos a estudiarlas tienen que estar en el problema, tienen que estar en el objetivo y también tienen que estar en la hipótesis. Y eso es lo que llamamos la coherencia metodológica, ¿verdad? Si vamos a referirnos a la variable A y la variable B en el problema, en el objetivo también tendrá que estar la variable A y la variable B. En la hipótesis también tendrá que estar la variable A y la variable B. Y eso es lo que a veces menos ocurre, porque en el problema aparece la variable A, la variable B. En el objetivo aparece la variable A y aparece una variable C que no está en el problema. Y en la hipótesis está la variable A y aparece la variable D, que no está ni en el problema ni en el objetivo. Entonces hay una incoherencia metodológica. Normalmente siempre utilizamos las variables más relevantes de estudio. Por ejemplo, cuando se utilizan ustedes las variables dependiente e independiente, ¿sí? Tienen que aparecer en el problema, en el objetivo y en la hipótesis. Ahora, ¿podemos incorporar otras variables? Sí, variables intervinientes también podemos colocar. En el fondo, podemos incorporar también algunos factores, podemos incorporar algunas dimensiones, pero si vamos a incorporar variables intervinientes, vamos a incorporar algunos otros factores o en algún caso vamos a incorporar algún otro elemento, también tiene que estar en el problema, en el objetivo y en la hipótesis. Entonces, ¿sí? Ahí decimos que es el elemento fundamental, pues que orienta el proceso y permite llegar a conclusiones concretas del proyecto que recién comienza. Imagínense una tesis sin hipótesis. Nos trabaríamos porque no sabríamos qué cosa vamos a comprobar. Tiene que haber la hipótesis. Por eso dice, ¿no? La hipótesis se constituye en una respuesta anticipada o antelada al problema de investigación. Y está relacionando dos variables y nos está diciendo esto es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que nos ayuda en el fondo a desentrañar el problema de investigación. Entonces, se constituye en cierta manera, como mencionamos, en un eslabón o cadena entre lo que es la teoría y la investigación. Sin hipótesis, no podríamos desentrañar ninguna realidad. Necesitamos, necesitamos desentrañar qué es lo que está ocurriendo en un hecho o un fenómeno que es parte de la realidad. Entonces, ahí vamos dando algunos conceptos un poco más claros.
acerca de lo que es la hipótesis. Y ahí decimos, son proposiciones afirmativas para poder explicar hechos o fenómenos que caracterizan o identifican al problema que se quiere investigar. Ahora, no crean que también la hipótesis nos ha caído del cielo. Si bien es una respuesta antelada o anticipada al problema de investigación, también esa hipótesis también deviene de la revisión literaria. No es simplemente a ver cómo genero estas cómo relaciono estas dos variables y genero una hipótesis. No. De hecho, cuando ya vamos trabajando el problema, ya vamos viendo qué respuesta es la que necesitamos al problema de investigación, que en este caso viene a ser la hipótesis. La ausencia de mecanismos de control, una variable, incide negativamente en la prestación de servicios de salud del Hospital X. Ya estoy aseverando una cosa, pero al aseverar, al estar relacionando dos variables y decir que está incidiendo negativamente, es porque ya tengo elementos de juicio, no los suficientes, pero sí los necesarios para poder aseverar una situación a manera de hipótesis. Luego también podemos asumir que una hipótesis es una suposición, es un supuesto, es una conjetura, es una predicción que se basa, y ahí dice, que se basa en conocimientos existentes y que propone una respuesta anticipada del problema. Una hipótesis sirve de guía para la obtención de datos en función de la interrogante presentada en el problema. La hipótesis es una proposición para responder tentativamente a un problema, misma que debe ser sometida a prueba para su respectiva validación. ¿Qué nos dice el profesor Francisco Rodríguez sobre la hipótesis? Dice, en nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis para enfrentar los múltiples problemas propios del quehacer diario. Incluso nuestros actos más automáticos se ejecutan sobre la base de ciertas suposiciones. ¿Qué nos dicen los profesores Velázquez y Rey? Dice, las hipótesis científicas son explicaciones tentativas del fenómeno que se estudia, por lo que se constituye una respuesta previa al problema de investigación. En este sentido, señalan los posibles resultados que se pueden obtener a partir de la investigación. Cohen, los profesores Cohen y Nagel, ¿qué nos dicen? Señalan que la hipótesis puede surgir como una tentativa del investigador para solucionar el problema que investiga. No es posible avanzar un solo paso en una investigación si no se comienza por sugerir una explicación o solución de la dificultad que la originó. Entonces, esos son los conceptos de hipótesis que en el fondo nos ratifican que son supuestos, que son conjeturas, que las generamos a partir del conocimiento. No nos estamos inventando, así como tampoco nos hemos inventado nuestro problema. A partir del análisis del problema, con todos los elementos teóricos que hemos generado a partir de la revisión literaria, estamos en condiciones de poder plantear y formular nuestra hipótesis de investigación. Ahora, hay diferentes definiciones de hipótesis. ¿Sí? Diferentes definiciones de hipótesis. No hay ningún texto que nos diga en definitiva la hipótesis es tal cosa. Sí nos muestran como juicios de valor y demás en la parte conceptual, pero en el fondo hay diferentes tipos de hipótesis. Hay diferentes tipos de hipótesis. Y aquí decimos
que no existe una definición única. Sin embargo, entre las más importantes podemos considerar las siguientes. La primera opción, una proposición que establece relaciones entre los hechos. En el fondo, una hipótesis es lo que refleja el comportamiento de hechos o fenómenos que hacen en la realidad y que de pronto el investigador las va paulatinamente, dando diferentes explicaciones lógicas, el por qué se produce estas relaciones o estos vínculos entre hechos o fenómenos. Por eso es una proposición que establece relaciones entre los hechos, pero también puede considerarse como una posible solución a un problema, ¿verdad? Ya veíamos, ya decíamos que una hipótesis o una tesis de investigación también puede estar orientada a la solución de un problema. Por lo tanto, la hipótesis también tendremos que formularla a manera de solución. Por ejemplo, la aplicación de normas de calidad permitirá una adecuada toma de decisiones. Entonces ya estoy adelantando un juicio de valor, pero estoy diciendo la aplicación, ¿verdad? De un sistema de control. Por ejemplo, decir, el diseño y la aplicación de un sistema de control permitirá mejorar la toma de decisiones en la empresa X. Las reformas el plantear, por ejemplo, algunas reformas a nivel de lo que es, que de pronto también recientemente el gobierno ha planteado reformas tributarias, ¿sí? Es decir, a partir de las reformas tributarias planteadas a través de la ley número tantos, el Estado podrá mejorar sus recaudaciones. Entonces, hay hipótesis que también se pueden vincular con una solución. ¿Verdad? Necesariamente. La otra opción, sí, mostrar una hipótesis como una simple relación de variables, ¿sí? Reflejar cómo una variable incide sobre otra variable. Entonces, primero, como una relación de hechos, la primera opción de hipótesis, la segunda opción, como una posible solución de un problema, pero que también tenemos que plantearlo, plantear su solución. El otro día asistía a una defensa de una tesis de maestría que voy a compartir con ustedes, esa maestría, esa tesis de maestría. Realmente, totalmente, su hipótesis totalmente incorrecta, porque ¿cómo puede decir la implementación de un nuevo modelo de auditoría jurídica permite mejorar tal situación? Permite mejorar las decisiones de las unidades jurídicas del Poder Ejecutivo. ¿Cómo puede decir la implementación si ni siquiera se ha implementado el modelo? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando redactamos también la hipótesis. Otra cosa es decir, a partir del diseño y posterior implementación de un modelo de auditoría, permitirá mejorar la toma de decisiones en las unidades jurídicas referentes a casos de peculado. Pero si yo digo, a partir del diseño y posterior implementación, permitirá mejorar, si ya estoy diciendo permitirá mejorar, tengo que demostrar a través de mi investigación que ese diseño de ese modelo de auditoría jurídica realmente es viable. Por eso tenemos que comprobar la hipótesis. Y la comprobación de la hipótesis tiene que ser objetiva, no puede ser subjetiva, porque no es un proyecto de grado. En un proyecto de grado sí podemos decir, a partir del diseño del sistema contable, la empresa X permitirá mejorar sus registros. Ya, pero es solo propuesta. El proyecto de grado solo llega hasta una propuesta.
Pero si nosotros a través de una tesis vamos a plantear una propuesta o alternativa de solución y que la planteamos a través de una hipótesis, esa hipótesis tenemos que comprobarla con la tesis. Ojo, tenemos que comprobarla. Luego está, como decíamos, como una simple relación de variables y finalmente como un método de comprobación. Nosotros podemos conjeturar y podemos decir, la inaplicación del informe COSO en entidades públicas no permite, ¿sí?, una administración eficiente de recursos. Estoy emitiendo un juicio de valor. No estoy yendo a plantear una propuesta de solución. He generado una conjunción, una suposición que me viene del conocimiento porque hay algo que no está funcionando bien. Y vinculo control interno, informe COSO, con la toma de decisiones. Pero no es ninguna propuesta de solución. Estoy planteando una hipótesis a manera de un método de comprobación. ¿Sí? Entonces, podemos plantear de diferentes maneras la hipótesis. Si te causa un determinado problema. Sí, claro, sí. Por ejemplo, en una investigación de carácter explicativa o causal, ahí podemos decir, la ausencia de control interno causa efecto, pero no es una propuesta de solución. Estoy diciendo algo que estoy observando que no está funcionando correctamente y estoy uniendo la variable control interno con eficiencia administrativa. Causa, efecto. Correcto. Ahí podemos utilizar 2, 3 o 4 entidades públicas que se constituyan en un elemento de diagnóstico que lo que tú estás queriendo comprobar refleje que es cierto. Por eso es que yo voy a compartir con ustedes la tesis que les hacía referencia, porque compañeros, nunca una tesis se puede sustentar solo con encuestas y entrevistas. Eso es el error más craso que se puede cometer. Insuficiente entrevistas y encuestas. ¿Cuándo recurrimos a las entrevistas y a las encuestas? Cuando nuestros datos cualitativos o cuantitativos o nuestra información es insuficiente. Me falta esta información. ¿Qué me queda? Tengo que hacer trabajo de campo. Tengo que bajar al lugar para obtener información. ¿Cómo voy a obtener? A través de encuestas, a través de entrevistas. Pero solo con entrevistas y encuestas pretender demostrar una hipótesis o comprobar una hipótesis es lo peor que podemos hacer. Mucho más si es en una tesis de maestría. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué requisitos debe cumplir la hipótesis? Primero, que a partir de la hipótesis emergen las variables. En una tesis, compañeros, las variables emergen de la hipótesis. Es cierto, alguno de ustedes me dirá, pero licenciado, usted ha dicho que tiene que estar en el problema, tiene que estar en los objetivos también la variable. Sí, eso es para la coherencia metodológica, pero en el fondo, ¿de dónde sacamos las variables? De hipótesis. Cuando es un proyecto de grado, las variables emergen del objetivo general. Entonces, tienen que identificarse las variables de la hipótesis, pero también estas variables tienen que guardar relación, tienen que guardar relación. Y con ello no precisamente voy a una relación de causa-efecto, simplemente puede ser una relación de variables.
como el tema que te planteaba, control interno, eficiencia administrativa. No es, para estudiarlos no necesito de establecer que una sea variable dependiente y la otra variable independiente. Para mí son simplemente dos variables o dos categorías que las estoy relacionando, pero tiene que haber relación entre variables. Tienen que mantener la consistencia con el problema y la hipótesis. Por eso decíamos, la hipótesis es una respuesta por antelada al problema, pero tiene que ser coherente. Debe ser conceptualmente clara y concisa, debe ser específica, pero aquí viene lo más importante. Debe ser susceptible de comprobación, debe ser susceptible de verificación. Es decir, que en la práctica tiene que contrastarse. No podemos inventarnos. Las variables, ¿por qué las estudiamos? Precisamente porque se transforman, porque cambian. Estudiar algo estático no tendría sentido. Por eso estudiamos las variables, porque cambian, porque se transforman y nos generan otros escenarios. Y obviamente debe siempre corresponderse a una teoría. No nos cae del cielo la hipótesis. Una hipótesis, al igual que el problema, al igual que el tema de investigación, también debe estar debidamente fundamentado, con teorías, con principios, con normas, etcétera. Ok, compañeros presenciales y compañeros virtuales, vamos a quedar aquí. Anótense, diapositiva número 29, perdón, diapositiva, un ratito. En la diapositiva número 29, por favor, compañeros. Ahí nos vamos a quedar. Diapositiva número 29. ¿Estamos claros Sí, hasta aquí? licenciado. De todas maneras, todos los grupos hemos llegado también hasta aquí. Estamos todos en la segunda parte. Ya les he enviado la primera parte. Ya tienen para estudiar. Lo que sí, ya les voy a ir pidiendo, y eso yo creo la próxima clase, ya vamos a estar todos de manera presencial. Compañeros, la conformación de los grupos, porque ya tenemos que ir trabajando con lo que viene a ser perfil de tesis y perfil de proyecto de grado. En cierta manera, simultáneamente estamos viendo las dos cosas. Cuando terminemos perfil de tesis, inmediatamente vamos a entrar a perfil de proyecto de grado, que en cierta manera es ver los mismos elementos. La estructura es la misma, reitero, la estructura es la misma. La diferencia es que no hay hipótesis y que los objetivos son diferentes. Después, absolutamente todo marcha igual. Entonces, ya hay que ir conformando los grupos, ya vamos a hacer los sorteos para los que les correspondan tesis o proyecto de grado. Muy bien, compañeros, buenas Licenciado, noches. Dios los bendiga a todos. licenciado, una consulta. Ah, no.